Doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo me le va, doctor Fernando? Me va bien, señor, y muy preocupado con esta situación del presidente Santos, que en lugar de gobernar se dedica, como los arqueros persas, a tirar flechas hacia atrás. ¿Qué tenía que ver usted en la posesión de su sucesor, el doctor Fernando Carrillo, para que lo llenara de improperios y de acusaciones, en el sentido de que usted no hizo nada contra la corrupción y que usted no trabajó en la Procuraduría, sino que se dedicó a preparar su campaña? Como este no era tema y usted nunca lo propuso, usted le estaba hablando a los colombianos sobre lo que les proponía para el futuro, pero no tiene más remedio que contestar, me parece a mí, señor procurador. Tiene la palabra. Una legítima defensa. No, desde luego que el señor presidente de la República empañó la posesión del doctor Fernando Carrillo, viniéndose, como usted bien lo refiere, lanza en ristre contra el anterior procurador, con una cantidad de mentiras y de sandeces, contra hechos que son objetivos. Y ha habido alguna procuraduría que ha combatido la corrupción con eficacia, ha sido la que me correspondió presidir. Me tocó aprenderme de memoria todas las estadísticas, lo que hicimos en esa materia. Me puse a revisarla rápidamente el día de antier. Cerca de 7,000, un poco más de 7,000 sanciones a alcaldes, a gobernadores, a congresistas, a superintendentes, a todo funcionario, a ministros, bueno, más de 7,000 sanciones por temas de incumplir la ley, por temas, y la mayoría por temas de corrupción, más de 24 congresistas, más de 1,600 alcaldes, más de 1,056 concejales, más de, creo que 66 diputados o 66 gobernadores y otros tantos diputados. Es indudable que si alguna entidad, que si algún órgano de control combatió con eficacia a la corrupción, fue la Procuraduría. Desde luego que no quedé contento, hubiera quedado más contento si hubiera podido tomar las decisiones con mayor eficacia, porque ahí nos encontramos con varios aspectos bien importantes. La corrupción ha llegado a tal punto de sofisticación que se han especializado en el cumplimiento formal de los procedimientos, el cumplimiento formal de la ley. Si me perdona la expresión, son buenos ladrones en la medida que aparentemente cumplen con la ley. Pero se conocen casos y episodios como el que se conoció con el señor viceministro de Obras Públicas, que reconoció haber recibido una coima de no sé cuántos millones de dólares. Pero es indudable que la Procuraduría ha combatido. Yo quedé satisfecho con la labor que hice en esa materia. Si se quiere, se le devolvió credibilidad a la función disciplinaria. Entonces, lo que hace el presidente Santos es las vagabunderías que él viene haciendo. A él nadie le cree, pero él ahora pretende sacar a colación el tema de la corrupción para lograr echar un manto para esconder, para quitar de la agenda pública la claudicación del gobierno con la FARC en La Habana. Pero todo en la opinión pública sabe y conoce que precisamente
todos los actos de corrupción, la cooptación que de la administración pública, de la función estatal ha hecho la corrupción, deslegitima cada vez más nuestro sistema jurídico y nuestro sistema político. Desde luego que si hay un funcionario público que ha promovido la corrupción, se llama Juan Manuel Santos. Funcionario público, no más la vagabundería de los cupos indicativos, cuántos millones de pesos, cuántos millones de dólares han recibido los congresistas para que no ejerzan el control político que les corresponde y para que avalen todas las actuaciones y todas las agendas del presidente Santos. Si hubo abusos, dijéramos, presupuestales del dinero público, del tesoro público en esta campaña del plebiscito, pues ¿quién es el responsable de ello sino Juan Manuel Santos? Si ha habido un gobierno derrochador e irresponsable con las finanzas públicas y ha habido una feria de la contratación pública para beneficiar a sus amigos, se llama Juan Manuel Santos. Si hay el robo que ha deslegitimado y deslegitimará nuestra institucionalidad más grande fue el robo del 2 de octubre, el robo del plebiscito. Se robaron el plebiscito, afectaron la institucionalidad. Eso es un acto, igualmente un acto de corrupción, porque no solamente es meterle la mano al presupuesto, que es una forma dramática y cruda de corrupción, pero otra forma que igualmente deslegitima la institucionalidad y en grado sumo es lo que está haciendo Juan Manuel Santos. No solamente ha habido de la corrupción tradicional, sino de la otra corrupción, el abuso de la función pública, de la autoridad para ponerla al servicio de los intereses particulares. ¿Cuántas decisiones administrativas, cuántas políticas públicas no la ponen al servicio de los intereses particulares, que en este gobierno ha sido ello de reiterado y permanente? Entonces es otro chiste a los cuales nos tiene acostumbrado el señor Juan Manuel Santos, pretender ahora adalid de la lucha contra la corrupción cuando él es el gran promotor de la constitución, de la corrupción. Si ha habido un gobierno corrupto es el del presidente Santos, que él ha encarnado, él encarna todos los vicios del régimen, de este régimen corrupto, y ahora desde luego le dio ingreso a ese régimen a la FARC, porque Ortica no solamente es el régimen de la corrupción, el elemento de la corrupción tradicional, sino el crimen como forma de hacer política. Entonces, esa afirmación del presidente Santos, dicha por él, y el país conociéndolo a él, pues eso me enaltece. Las críticas del presidente Santos enaltecen a cualquier colombiano. Bueno, doctor Alejandro Ordóñez, esa expresión es tiene mucho lugar en estos momentos. Las críticas de Santos nos enaltecen, y a usted en particular, y la emprendió contra usted en lugar de exaltar las condiciones del doctor Carrillo y de hablar del futuro y de hablar de lo que viene. Él está dedicado a hablar del pasado porque está respirando por la herida. Pero, doctor Ordóñez, usted fue uno de los colombianos más eminentes que libró la batalla por el no y que obtuvo la victoria, o que obtuvieron todos esos colombianos ilustres, comandados entre otras por usted, la victoria más resonante que ha tenido la democracia continental. Contra todo, sin presupuesto, sin prensa, sin medios, sin estructura política ninguna, simplemente apelando a la conciencia de los colombianos, se consiguió esa victoria. Y ayer la aplanadora ya empezó a trabajar, lo que llaman el famoso fast track. Ya aprobaron en primer debate en la Comisión de la Cámara de Representantes, nada menos que la Justicia Especial para la Paz, que es un engendro para desinstitucionalizar el país y entregarle la justicia a los bandidos de las FARC.
¿No quiere decir unas palabras sobre el particular, usted que se batió como un león para impedir que esto sucediera? Mire, esa es el Tribunal para la Venganza. Eso es lo que no han entendido ni los colombianos, ni muchos colombianos, ni muchos de nuestros militares, ni muchos de nuestros empresarios y ganaderos. Ese es el Tribunal de la Venganza, para la venganza, para someter allí a todos aquellos que se atrevieron a reaccionar dentro de la legalidad contra la FARC, porque ustedes bien saben que aquí sufrimos un proceso de renuncia de la institucionalidad para defender la vida, la honra y los bienes de todos los colombianos. Aquí lo que el sacrificado líder Álvaro Gómez decía, ese Estado dialogante entregó el ciudadano a los bandidos, y desde luego, cuando nuestros militares cumplieron el deber, cuando nuestros militares que portan las armas legítimamente reaccionaron, se generó toda una estrategia político-militar y ahora judicial para sancionar a todos aquellos que se atrevieron a enfrentar a la FARC, a todos aquellos empresarios que les correspondió y campesinos y ganaderos y agricultores que resistieron a la extorsión, que resistieron al secuestro. Pues a todos ellos los van a someter, los van a equiparar a muchos colombianos de bien, a muchos militares, a muchos policías, los van a someter a esa justicia y los van a equiparar a los genocidas, a los responsables de delitos de lesa humanidad, a quienes tuvieron como empresa, como forma de hacer política, el crimen sistemático, el crimen de lesa humanidad, los crímenes atroces. Eso realmente se llama una justicia para la venganza, por la venganza, para decirle, para sancionar a todos los colombianos que resistieron a los delincuentes de la FARC. Entonces, claro, para legitimar a la FARC y para deslegitimar a la sociedad y para deslegitimar a la institucionalidad y para deslegitimar al Estado y para deslegitimar el uso legítimo de la fuerza por parte de nuestros militares y nuestros policías, los van a equiparar a los asesinos de la FARC y le van a decir, mire, señor empresario, señor comandante, aquí hay estas acusaciones, aquí hemos logrado, mediante las investigaciones, información que nos han otorgado varios organismos, ONGs, aquí aparece que usted participó en tal reunión, o usted era financiador de tal cosa o tal otra, o usted, señor general, o señor oficial, se le acusa de tal cosa. Si no acepta esto, se condena a la cárcel, 20 años. Ah, claro, pero si lo acepta, trabajo comunitario. No habrá, salvo algún mártir o algunos héroes, no habrá ganadero o empresario o militar que se ha sometido a esos tribunales que no terminen haciéndolo a aceptar y admitir responsabilidades de crímenes que no cometieron. Esto es la vagabundería más gigantesca que nosotros hemos podido enfrentar, es la claudicación más que no tiene antecedentes en nuestra historia, es el instrumento inquisitorial que se diseñaron desde La Habana para someter definitivamente y sancionar a todos los colombianos y equipararlos a los asesinos de la FARC, para decir, como todos somos responsables, nadie fue responsable de la violencia criminal de la FARC. Y hubo otro tema, señor procurador, en el que usted fue particularmente insistente y gráfico. Usted tiene unas expresiones que empiezan a circular, van de mano en mano y muchas veces la gente olvida cuál es el origen que tiene. Usted dijo que las conversaciones de La Habana se iban a convertir en la más grande lavandería de activos ilícitos conocida en el mundo. Pues
Ya están las cosas como están, y el narcotráfico es delito conexo con los delitos políticos, y ya, oiga, doctor Alejandro Ordóñez, óiganos, queridos oyentes de la Hora de la Verdad, se está constituyendo una federación de cultivadores de marihuana y cocaína, federación con 14 representantes de 14 departamentos, a la luz del día, la lavandería de los activos ilícitos, y estamos hablando de la más grande empresa de Colombia. Esos son miles de millones de dólares. ¿Nos quiere recordar esa batalla? Desde luego que sí, desde luego que sí. Mire, cuando hacia el año 2013 tal vez, o 14, no recuerdo la fecha, obtuvimos información de que se estaba desmontando la política contra los cultivos ilícitos, no solamente las fumigaciones, sino la erradicación manual, y con fundamento en la información oficial del Ministerio de Defensa, nosotros advertimos que aquí se estaba desmontando la política contra los cultivos ilícitos. Generó una reacción, como siempre, desproporcionada del presidente Santos, de su ministro, y pusieron al viceministro, a un doctor, bueno, en este momento no recuerdo, Bedoya tal vez, a tratar de desmentir, no, que eso eran las exageraciones del señor procurador, que aquí nos estaba desmontando, que había un compromiso político del presidente para combatir con eficacia el narcotráfico, bueno, y sacaron estadísticas mentirosas o manipuladas o dijéramos, o diseñadas para demostrar cómo las incautaciones, en fin. Bueno, pero nosotros prendimos la alarma. Aquí hay algo más, aquí hay algo más. Después se conoció la posición oficial del presidente Santos, la política pública de legalización de la droga, la propuesta de legalizar la droga, y conocimos su reunión muy publicitada con el señor Soros en Nueva York, que es el gran promotor de la legalización de la droga en el mundo porque tiene intereses financieros detrás de ello, y después la promoción acá sobre el tema de la legalización. Bueno, se inician las conversaciones y de pronto el señor ministro, don Alejandro Gavidia, pide al Consejo, o pide públicamente la suspensión de las fumigaciones con glifosato, y trae razones de carácter judicial, primero, y segundo, científicas. Entonces, en mi condición de procurador, el procurador tiene asiento en el Consejo Nacional de Estupefacientes. Entonces, le envío ese mismo día una carta al ministro de Justicia, quien preside el Consejo, le dije, convoque al Consejo, porque es el Consejo quien debe suspender ese tema, y como el ministro lo ha pedido, convoque al Consejo, que yo quiero oír al señor ministro en el Consejo y que nos explique de qué se trata. Entonces, inmediatamente el señor ministro, en esa época era el señor Reyes, el doctor Yesir Reyes, convoca el único punto, ese. Pero lo que me extrañó era que no tenía ningún soporte la convocatoria, porque las razones eran, según el decir del ministro de Salud, científicas y judiciales. Le dije, bueno, entonces llamé al ministro, le dije, ministro, envíeme los soportes. Yo ya tenía el soporte judicial, porque era un auto de la Corte Constitucional en una tutela, pero el científico. Entonces me dijo, no, procurador, no tengo esos soportes. Le dije, un momento, ¿cómo así que no tiene los soportes? Dijo, porque la decisión, el auto de la Corte Constitucional, en la tutela que le digo, interpuesta por unos campesinos de Nariño, donde pedían la suspensión de las fumigaciones por afectar la salud de ellos y el medio ambiente, decía la decisión, ordenaba al Ministerio de Salud y a otros ministerios, tal vez el del Medio Ambiente, celebrar una
o hacer un estudio sobre el impacto al medio ambiente de la salud. Y entonces ordenaban hacer una investigación con las comunidades, las asociaciones, estas personas jurídicas autónomas regionales. Y me dijo, ministro, mire, procurador, sí, esa es la orden de la Corte. Nosotros estamos pensando en hacer un convenio para establecer el impacto, pero desde luego que ese convenio, los resultados nos los entregan en diciembre de este año. Le dije, ministro, pero es para pasado mañana que nos tienen convocados. Entonces, no existen razones judiciales. Dijo, no, es que las razones son científicas. No, las razones son científicas. Y las razones son científicas porque están consignadas en un estudio de la OMS donde dice que eso es cancerígeno. Y resulta que el Instituto Nacional de Salud, que es el instituto que tiene esas competencias acá, dice, mire, ese estudio de la OMS no es aplicable para este tema porque ese estudio es para cuando el glifosato se utiliza habitualmente y aquí no se utiliza habitualmente. Entonces, ni razones científicas, ni razones judiciales. Llegó el día, hubo el Consejo, están presentes 9 ministros, perdón, 7 ministros, el fiscal de la época, el comandante Montealegre, el comandante de la policía, el general Palomino, y el procurador. Desde luego quedamos 8-1, un voto, ahí también me enalteció ese voto, porque eso se dieron pesar los votos y no contar. Pero bien, se hizo el debate en el Consejo de Estupefacientes y me permití decirles al ministro, vamos a nadar en coca y la FARC va a nadar en dólares. Ministro, aquí no hay razones ni judiciales ni razones científicas. Aquí hay razones políticas. Ustedes pactaron con la FARC suspender las fumigaciones porque los grandes beneficiarios de esa decisión son la FARC. Desde luego, otro escándalo, allí se decidió la suspensión, que eso no era cierto, que en La Habana no se había hablado del tema. 6 meses después, el Departamento de Estado norteamericano, en la comunicación que anualmente hace al Congreso norteamericano, dice, y habla sobre el disparo exponencial de las hectáreas en Colombia, que se pasaron de 40.000 hectáreas a 170.000, información satelital del año antepasado, hoy estamos en más de 200.000 hectáreas como consecuencia de esa decisión, y el Congreso norteamericano dice, en el informe dice, y eso es consecuencia, ese disparo exponencial del hectareaje es consecuencia de las conversaciones en La Habana. Y aquí entonces se presenta lo que se está presentando. Aquí sabemos cómo el narcotráfico, de acuerdo a la decisión de La Habana, es conexo con los delitos políticos. Aquí no se le va a tocar un solo peso a las FARC. Ustedes saben que el gran argumento que me manifestaban en su momento, que manifestó en su momento en el Congreso de la República para responderme el señor de la calle Lombana, es que no es cierto lo que dice el procurador y también el futuro vicepresidente, el general Naranjo, que no era cierto, que no se iba a presentar ningún lavado como consecuencia de los acuerdos de La Habana, que por eso que todavía existía el instrumento de la extinción del dominio. Doctor Londoño, usted y yo sabemos que ese instrumento lo hicieron eunuco nuestros jueces y la ausencia de voluntad política de este gobierno. Ese instrumento, que fue un instrumento eficaz para quitarle los bienes a los bandidos, hoy en día es un rey de burlas por ese populismo garantista de nuestros jueces que hace inviable las instituciones y que hace imposible la administración de la justicia. Entonces, aquí estamos ante la más gigantesca operación de lavado de activos, pero no solamente esa operación de lavado de activos, sino que se promueve el cultivo de droga, los cultivos ilícitos, los cultivos de cocaína, para seguir engrosando las arcas de las FARC, para seguir
delinquiendo de la forma que nosotros conocemos, y los millones de dólares que no están en las caletas en nuestras selvas, que circulan en el mundo financiero, sabemos que circulan en el mundo financiero. Esa fue la razón por la cual el presidente de la Bolsa de Nueva York fue el primer visitante al Caguán, y recuerden ustedes el intercambio de regalos que hicieron con el señor Tiro Fijo. Esos miles de millones de dólares están circulan en el mundo financiero. En la última vez que institucionalmente hablé con el señor presidente, estuve en Palacio, estaba presente el señor presidente y todos los plenipotenciarios. Perdón, el único que no estaba era el general Mora. De eso estaban todos. Los acompañaba el entonces superministro, el hoy fiscal. Ese fue el día que le dejé al presidente 40 y tantas preguntas, esas que nunca respondieron. Pero una de esas preguntas era precisamente el tema del lavado de activos. Me dice el presidente, me dice, pero procurador, es mi preocupación igualmente, ¿cómo no va a ser mi preocupación? Con unos gestos que casi que me enternecen. Y le dice, yo he acudido incluso a la inteligencia inglesa para lograr encontrar los bienes de la FARC, y no hemos podido, ni ellos ni nosotros. Y es que Tiro Fijo me ha dicho algo, procurador, es que cuesta mucho sostener un ejército. Eso lo dijo el presidente de la República, eso lo dijo, y eso sí lo recuerdo textualmente. Desde luego, ahí terminó la reunión, no tenía sentido seguir en esa payasada, ¿sí? Porque estamos precisamente ante un gobierno que legitimó a las FARC, que le entregó la institucionalidad y que deslegitimó a nuestra institucionalidad, y que le dio, le dijéramos, blindó a la fortuna de la FARC para que ellos puedan, con esa fortuna, la toma del poder en Colombia. Bueno, procurador, ahí nuestros oyentes van entendiendo por qué le disparan tanto a usted. Ya van entendiendo. Entonces, pero el país lo escucha, el país está pendiente de sus palabras, y el poder moral que usted representa es un activo que nadie puede mancillar y que nadie puede disminuir en ningún sentido. Señor doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, tenemos que seguir conversando, y le puedo pedir un favor personal. Un gusto. Bueno, cuando usted me haga a mí un favor, cuénteme para poder agradecerle, porque ahora están diciendo que usted reformó el proyecto del Código de Policía para favorecerme a mí. Y me hace tan señalado favor y no me cuenta. Entonces estoy pasando con usted por un maleducado. ¿Cómo es posible que haga semejante cosa y no me dé la oportunidad de decirle muchas gracias, doctor Alejandro, por modificar el Código de Policía en mi favor? ¿Cómo le parece? Cierto, porque es producto de la infamia y de la... No es el Código de Policía, es el Código Disciplinario, me dice. Sí, cierto, bueno, sí. Que lo modificó usted para favorecerme a mí, en todo caso. Pero una cosa que me acordaba, ley que fue discutida en ese tema en el Senado de la República. La hoy candidata Claudia López fue muy activa en ello, y en alguna medida participó en la redacción de ese artículo que dicen que lo beneficia a usted. También tiene que darle gracias a Claudia López. Pero no solamente eso, surtió pues todos los debates en el Congreso, pero no solamente ello, fue objetado por nuestro premio Nobel y presidente en 8 artículos, pero en ese no, en el que al parecer lo beneficia a usted, pero pasó por la Corte Constitucional, ¿sí?
y la Corte Constitucional igualmente. Imagínese, es otra de las vagabunderías. Eso lo diseñaron seguramente desde el Departamento de Publicidad, los asesores de imagen de nuestro premio Nobel, ¿sí? Esa es otra de las infamias, como la infamia que me montaron a mí con los apenas salí con los esquemas de seguridad y con toda esa vagabundería, ¿no? Porque aquí nos disparan de todos los frentes y con pretendidas insumos bélicos, jurídicos, morales y de todo orden. Señor Procurador Alejandro Ordóñez Maldonado, muchas gracias por estar en la hora de la verdad. Bueno, un abrazo, Fernando. Adiós, saludos a William. Muchísimas gracias. ¿Oyó, William? Sí, claro que oí. Le mandaron saludes. saludes. No, y ya uno ve, ve uno. Y dale las gracias por esos beneficios recibidos. A Claudia López. Y a Claudia López, ¿cómo le parece? Y ahí a Petro lo incluyeron también. Y a Piedacita Corto. Y al presidente Santos, que no se opuso al articulito. Ajá, por eso. Hombre, y ustedes, compañeros de la mesa, ¿cómo era que no me habían contado? Yo no sabía. Vamos preparando la campaña. Pito como salga el código disciplinario, hágame el favor. Y resulta que le debo el favor es a Claudia López y al presidente Santos y a la Corte Constitucional, a la magistrada Calle. Bueno, esto es una cosa pues de nunca acabar, pero ya uno comprende después de oír a Alejandro Ordóñez Maldonado ¿por qué le preocupa tanto a Santos que ese hombre ande por el país ofreciéndole el concurso a los colombianos, su concurso, para servirlo desde la presidencia de la República? Ya uno sabe por qué les preocupa tanto después de oírlo. Alejandro Ordóñez Maldonado estaba con nosotros en la hora de la verdad. Son las 7 de la mañana, 12 minutos.